poder estudiar el capítulo 1 de Romanos. Esperamos su dirección y la presencia de su Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Vamos a repetir el capítulo 1 porque no salió la grabación bien, tuvimos algunas dificultades técnicas, así es que vamos a repetir porque han pedido algunas personas tener los estudios completos. En esta oportunidad, repito, leeremos el capítulo 1, estudiaremos el capítulo 1 del Epístola a los Romanos. Empiezo leyendo los versículos 1 y 2. Pablo, siervo de Jesús el Mesías, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, Evangelio que había prometido por medio de sus profetas en las Santas Escrituras. Estos dos versículos indican que Pablo fue apartado por Dios, separado por Dios, con una misión específica aquí en la tierra: predicar el Evangelio, las buenas nuevas de Dios, el Evangelio de Dios. Este Evangelio de Dios lo anticipó, dice así, por medio de los profetas, quienes registraron estas buenas nuevas de Dios en las Escrituras, en el Antiguo Testamento. Las noticias de Dios, o sea, el Evangelio, son buenas, porque son la solución al trágico drama del hombre y del universo. Ahora, versículos 3 al 5. Este Evangelio gira alrededor de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. ¿Quién fue puesto en los límites de Dios? ¿Quién fue puesto en los límites de un hombre? O sea, limitado como hombre. Pero sin embargo, poseía su poder según el Espíritu de Santidad, desde que Jesús resucitó de los muertos. Desde que Jesús el Mesías resucitó de los muertos. Lo que está diciendo entonces es que es paralelo, pero con otras palabras, al Evangelio de Juan capítulo 1, la encarnación de Jesús. Dice aquí que es descendiente de David, de la familia de David. Dios lo limitó como un hombre, porque siendo Dios, al hacerse hombre, quedaba limitado. Sin embargo, su poder y su Espíritu de Santidad lo tiene desde que Él resucitó de los muertos. O sea, lo recuperó desde que Él resucitó de los muertos, como siendo Jesús el Mesías, Señor nuestro. Por medio de Él, de Jesús, dice el versículo 5, hemos recibido gracia y el apostolado, con el fin de que los gentiles obedezcan a la fe por su nombre. Entonces, esto es muy importante entender lo que acabo de leer. El Evangelio, o sea, la venida de Jesús a esta tierra, las buenas nuevas de Dios, fueron dados con el propósito de que los gentiles obedezcan a la fe por su nombre, por el nombre de Jesús, obedezcan a la fe. Nosotros siempre hemos entendido y oído que la ley se le obedece, pero la fe no se le obedece. Pero si revisamos las Escrituras, vamos a leer que la ley se obedece, pero no hay cómo. La fe sí hay cómo obedecerla. El primer ejemplo de fe registrado grande es el de Abraham. Él obedeció a la fe, que Dios le había prometido un hijo, y él a la edad muy vieja, y su esposa anciana y estéril, buscaron en las relaciones sexuales el hijo que Dios les había prometido. Eso fue la obediencia a la fe de Abraham. Y entonces, para esto vino Jesús, para que los gentiles obedezcan a la fe. En nuestro caso, la obediencia a la fe es a la fe. Si es que yo tengo fe en Jesús, en que Jesús murió por mí, la obediencia a la fe es que yo acepte que cuando murió Jesús fueron perdonados mis pecados, fui perdonado. Esto es, mis pecados fueron perdonados. Muy bien, entonces, repito, las buenas nuevas de Dios
Entonces, son la presencia de su Hijo en este mundo. ¿Quién se hizo hombre? Descendiente de David. Su Hijo, aunque es Dios, sin embargo el Padre lo puso aquí en la tierra dentro de los límites del hombre. Pero una vez que su Hijo resucitó, volvió a tener posesión de su poder divino, y aunque el Hijo tiene la nueva naturaleza humana ahora que resucitó, sin embargo predomina en esa naturaleza nueva su propio espíritu de santidad. Esta es la forma como el apóstol explicó la encarnación de Jesús. Y el objetivo de la misión de Pablo era, pues, repito, que los gentiles obedezcan a la fe. Esto es importante, estos objetivos del Evangelio son importantes tenerlos presentes, porque uno piensa que el Evangelio es para que los gentiles obedezcan la ley, pero aquí no dice eso, es para que los gentiles obedezcan la fe. Ahora voy a leer los versículos 6 y 7. Los gentiles, esto es ustedes, llamados de Cristo Jesús, llamados a todos ustedes que están en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús el Mesías. Los gentiles han sido llamados por Jesús para que obedezcan a la fe. También los judíos que aceptaron a Jesús como el Mesías fueron llamados, aunque ellos vivían para obedecer la ley, fueron llamados para obedecer la fe, aquellos que aceptaron a Jesús como el Mesías. Es decir, fueron llamados para ser separados de los otros judíos que esperaban la salvación por obedecer la ley. A estos creyentes, Dios el Padre y Jesús les envían sus saludos, que son misericordia, compasión, bondad, así como la comunión con el Padre y con el Hijo, o sea, la paz. Los versículos 8 al 15 de la Epístola a los Romanos, capítulo 1. Primero leo entonces. Primero doy gracias a mi Dios por medio de Jesús el Mesías. Y también doy gracias por parte de ustedes, porque la fe de ustedes es conocida en todo el mundo. No olvidemos que Pablo está escribiendo a los romanos, una iglesia de gentiles y también algunos judíos, como les expliqué hace un momento, pero que habían sido llamados para obedecer la fe. Así es que, por eso, la fe de ellos, miembros de la iglesia de los romanos, es conocida en todo el mundo. Dios es mi testigo, sigue diciendo el apóstol, que en mi espíritu sirvo al evangelio de su Hijo. También de que siempre, Dios es testigo, de que también siempre les menciono en mis oraciones. Asimismo ruego que en algún momento pueda ir a ustedes, si es que esa es la voluntad de Dios. Pablo estaba muy lejos de Roma, porque anhelo verlos para darles un regalo de la gracia, o un don espiritual, con el fin de afirmarles en la fe. Es decir, que todos seamos fortalecidos en la fe de ustedes y la fe mía. Hermanos, quiero que sepan que muchas veces me propuse ir a ustedes, pero hasta ahora fui impedido. Quería ir a ustedes para tener algún fruto de ustedes y en otros gentiles, sean estos griegos y extranjeros, porque yo soy deudor de los ilustrados y de los sensuales. En conclusión, estoy listo para evangelizarles a ustedes en Roma. Así es que hemos leído que Pablo sentía gratitud porque la fe de la congregación gentil en Roma trascendía esa ciudad. También menciona que con su mente servía al Evangelio de Jesús. El Evangelio de Jesús beneficia solo a los que prestan atención a la historia de Jesús, es decir, a los de la fe.
Con este fin, Pablo les ponía en sus oraciones a los gentiles ante Dios para que presten atención a la historia de Jesús. Dice el apóstol que deseaba ir a Roma, y esta petición de él se cumplió cuando fue llevado a esa ciudad preso por causa también de la fe. El deseo del apóstol, que entendía muy bien el Evangelio y el propósito del Evangelio, era que la fe de los creyentes en Roma sea firme, es decir, su misión entre los gentiles es que los gentiles lleguen a la fe. Él se sentía deudor de los gentiles, tanto de los instruidos como de los que vivían satisfaciendo sus deseos, porque para ambos es el Evangelio. Para los que vivían satisfaciendo sus sentidos o para los instruidos, porque ambos podían llegar a tener la historia del Hijo de Dios en sus mentes cuando Pablo cuente la historia de Jesús, que eso es la predicación del Evangelio. En ningún momento sobresale que su misión era enseñarles a guardar la ley. No olvidemos que la primera profesión de Pablo era ser maestro de la ley. Sin embargo, Dios no le llamó a él para ser maestro de la ley, sino para enseñar de la fe. Esto es para relatar la historia de Jesús. Entonces, la misión de Pablo era que los gentiles lleguen a tener fe en Jesús. Esto tenemos que tener claro al estudiar esta epístola o al leer cualquiera de las epístolas del Nuevo Testamento escritas por Pablo, que la misión de él era la fe. Versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvar a todo el que tiene fe, primero al judío y después al griego. Porque la justicia de Dios se hace ver de fe en fe, como está escrito, el justo vivirá de la fe. Entonces, Pablo escribe esto porque el Evangelio podría ser motivo de vergüenza para un judío como Pablo. Porque en el Evangelio la obediencia a la ley no tiene valor para salvar, como sí lo tiene en el judaísmo, por el pacto mosaico. En ese pacto, el judío podía pretender que su obediencia le ganaría la salvación. Pero en el Evangelio, la salvación es el resultado de oír de la historia de Jesús. Y la historia de Jesús es la obediencia de Jesús en los límites extremos al Padre. Depender de esa obediencia es el objetivo de la fe. Depender de la obediencia de Jesús para la salvación y no de la obediencia personal. Por esto Pablo no se avergonzó. Aunque la salvación sea de gracia, la salvación sea gracias a la obediencia de Jesús. Y es también esta salvación para beneficio de todos los que retienen la historia, repito, de desobediencia. Y aún más, la justicia de Dios, que aprenderemos después, es el perdón de Dios a los pecadores. Se cumple con la presencia del Espíritu en los que viven recordando en cada tentación la historia de la victoria de Jesús sobre toda tentación. O sea, esto es de los que viven de fe en fe. En resumen de estos dos versículos, en el pacto antiguo se requiere la obediencia personal y esto podría ser objeto de vanagloria, de gloria personal. En el pacto nuevo se requiere que se dé valor solamente a la obediencia de Jesús. Esto es importante entender desde el primer capítulo de Romanos. No olviden que el objetivo del Evangelio es que los gentiles tengan fe. Es el objetivo.
Vamos a leer ahora versículos 18 al 24. Muy bien, hasta aquí está presentado Dios para salvar mediante el Evangelio, hasta el versículo 17. Dios lo que ha hecho, dar el Evangelio para salvación. Ahora, desde el 18, cambia el cuadro. Vamos a ver la reacción de los hombres ante la obra salvadora de Dios. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo sobre todo hombre que es sin Dios o injusto, que retiene la verdad con injusticia, ya que lo que se conoce de Dios es manifestado por Él, porque Dios lo manifestó. O sea, lo invisible de Él, desde la creación del mundo, es comprendido por lo que ha sido hecho. Lo invisible de Él, su poder y su divinidad han sido vistos en la creación, de modo que son sin excusa, porque habiendo de esta forma conocido a Dios, no le glorificaron como Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se hicieron idólatras. Por esto sus razonamientos se oscurecieron y su mente quedó sin comprensión. Sin embargo, afirmaron ser sabios, aunque en realidad eran necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible. No solamente rechazaron a Dios, sino se hicieron otro Dios. Cambiaron la gloria del Dios incorruptible por una figura corruptible, humana, incluso por cuadrúpedos o reptiles. Por esta razón, Dios les entregó, o sea, por la idolatría, Dios les entregó a la lujuria de sus mentes, a la impureza, y entre sí deshonraron sus propios cuerpos. Aquí vemos el desarrollo del mal en la humanidad. Por un lado, el Evangelio para salvarlos. Luego presenta el desarrollo del mal. Esto es lo que Dios tenía que salvar, a hombres que están en esta condición. Entonces vemos que la humanidad, en el versículo 18, es clasificada en el versículo 18 en dos grupos. El uno, los sin Dios, los ateos, y los otros, los injustos. Los unos no reconocen a Dios y los injustos quieren lavar sus pecados con la confesión y la obediencia, para así llegar a Dios. Los dos grupos, ateos e injustos. A partir de estas dos posiciones humanas, ambas en contra de Dios, se expandió el mal en la humanidad. Los unos y los otros, tanto los sin Dios como los injustos, no dieron valor al conocimiento de Dios, como Él lo reveló en la naturaleza, tanto su divinidad como su poder. También no tomaron en cuenta las lecciones que Dios dio de sí mismo en la naturaleza. Por ejemplo, Dios revela en la naturaleza que todo está creado para servir el bien de los otros. Así Él revela que Él existe, Dios existe para servir. Por esto leemos que en Dios vivimos, nos movemos y existimos. Por Dios somos. Esto es lo que la naturaleza enseña, pero esta revelación no hicieron caso ni los sin Dios ni los injustos. Entonces, lo primero que se nota es que no dieron valor a la revelación que Dios hizo de sí mismo en la naturaleza. El primer problema, y la raíz de todo problema, es despreciar el conocimiento de Dios. Porque a Dios, como es un espíritu, no hay cómo verlo. A Dios hay cómo conocerlo en la naturaleza, estudiando, observando la naturaleza. En otras palabras, así rechazaron conocer a Dios, no prestaron atención a los mensajes de la naturaleza. Después de rechazar conocer a Dios, dieron otro paso en la dirección del mal, según estos versículos que hemos leído.
le desconocieron a Dios. O sea, no solamente no quisieron prestar atención a la revelación de Dios, sino también le desconocieron a Dios y se hicieron otros dioses. Es decir, se volvieron idólatras. Se hicieron estatuas que les llaman dioses. Incluso adoraron animales cuadrúpedos o a reptiles. Entonces, por hacerse idólatras, Dios dejó el freno, el control que Dios tenía en la mente humana. Dejó ese control para que sirvan a la lujuria. Y la mayor actividad de ellos era los actos sexuales. Entonces, hasta aquí vemos que en la dirección del mal hay dos pasos. Primero, no dar valor a la revelación que hace Dios de sí mismo en la naturaleza. Segundo, desconocer a Dios y hacerse otros dioses. Tercero, entonces Dios, por la idolatría, les abandona a sus propias mentes y por esto se dedicaron los seres humanos a satisfacer sus sentidos, especialmente el del sexo. Leeremos ahora los versículos 25 al 27. Después, pues, algunos cambiaron la verdad de Dios en mentira. Adoraron y sirvieron a una criatura. O sea, aquí cambian la verdad de Dios en mentira. Y adoraban, por supuesto, y servían a una criatura, en lugar de adorar al bendito por los siglos de los siglos. Por esto Dios ahora les entregó a pasiones indignas. Y las mujeres cambiaron sus instintos naturales. En vez de tener deseo por el hombre, tuvieron deseos entre ellas, relaciones antinaturales. Asimismo, los hombres dejaron la relación natural con la mujer por la infame lujuria de ellos, unos con otros, hombres con hombres. Estas acciones infames recibieron como recompensa de su desvío. O sea, esas relaciones sexuales homosexuales es lo que se recibió como desvío de la adoración a Dios. Entonces, avanzan en contra de Dios los que han rechazado la revelación de Dios y empiezan a decir mentiras de Dios para desfigurar el comportamiento, la comprensión del comportamiento de Dios con los hombres. Estas mentiras tenían el objeto de hacer que los hombres se despechen de buscar al verdadero Dios. Entonces se buscaron otros dioses. Y con estas mentiras aumentó la idolatría. Por esto Dios les entregó a hombres y mujeres a relaciones íntimas entre los del mismo sexo. Por esto el homosexualismo de hombres y mujeres tiene una raíz espiritual. Si tiene raíz espiritual, tiene un origen espiritual, la solución del problema también tiene que ser, de este problema generalizado actualmente, también tiene que ser espiritual. La etapa número 4 en este mal, entonces, en el desarrollo del mal, es que mienten de Dios, dicen mentiras respecto de Dios, por esto Dios controla les deja, ya no controla otra parte de sus mentes y se dedican al homosexualismo. Según el apóstol, este es el origen del homosexualismo que es tan generalizado actualmente. Es un origen espiritual. El origen está en decir de Dios, hablar de Dios lo que no es verdad. Después de haber pasado por todo este camino de rechazo del conocimiento de Dios, la idolatría y después mentir acerca de Dios. Ahora leeremos del 28 al 32. Y como no permitieron retener el conocimiento de Dios, aquí es otro problema, no solo mienten de Dios, sino si alguien quiere conocer a Dios, no lo permitieron. Entonces Dios ahora les entregó completamente la mente para que hagan lo que no conviene.
y quedaron entonces llenos de injusticia, de idolatría, avaricia, maldad, celos, asesinatos, pleitos, engañosos, malignos, chismosos, calumniadores, odiadores de Dios, insultadores, orgullosos, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin afectos naturales, desleales, inmisericordias. Estos, aunque conocen lo que es correcto de parte de Dios, sin embargo no lo practican. Por eso son dignos de muerte, porque no solamente hacen lo malo, sino que también aprueban y aplauden a los que hacen las cosas como ellos hacen. Entonces, comentamos, los hombres no solo rechazaron a Dios, sino no dejaron que otros conozcan a Dios. Por eso Dios ya no solo los deja a merced de sus apetitos corrompidos, sino que abandona las mentes de ellos para que queden bajo el poder de la semilla del mal que tienen los hombres desde que Adán cayó. De esta semilla brota todas las calumnias, toda clase de idolatría, la avaricia, de esta semilla que tiene el hombre desde que pecó Adán, toda maldad, los celos, los asesinatos, los pleitos, los engaños, la malicia, el chisme. Es decir, todas estas cosas brotaron de la semilla del mal, repito, que tiene todo ser humano heredado de Adán. Esto que el apóstol acaba de enumerar es muy parecido a lo que se lee en la epístola a los Gálatas, capítulo 5, lo que el apóstol llama las obras de la carne. Estas cosas tenemos todos los seres humanos. Las obras de la carne, obras que al practicarlas a la persona la hacen reo de muerte. Pero lo peor es que no solo los hombres hacen lo malo, sino que festejan a los que hacen también el mal. Esta fue la condición de la humanidad en los días de Jesús. Esta fue la condición de los hombres antes del diluvio y todavía es hasta el presente. El quinto punto entonces de la caída, la caída total de la humanidad es que los que están en posición de autoridad política o religiosa no dejan que unos pocos busquen y retengan el conocimiento de Dios. Por esta razón, Dios abandona sus mentes al poder del pecado, que fue sembrado en la mente humana cuando Adán pecó. Con las palabras del versículo 18 en adelante, el apóstol, repito, describe la condición de la raza humana, para que más adelante en esta epístola se vea al Evangelio como la única solución para el hombre. Porque hago la pregunta, ¿el Evangelio es la única solución para el hombre? El Evangelio es la única solución para este terrible problema del hombre, la terrible realidad, porque la historia de Jesús, desde su encarnación hasta su ascensión al cielo, da mayor conocimiento de Dios. Sí, es verdad, el Evangelio revela a Dios más que la naturaleza. Hemos visto que el mal se desarrolló por rechazar conocer a Dios en la naturaleza. Pero en el Evangelio, esta es la razón de esta epístola, da Dios un conocimiento mayor de Él que la naturaleza. Es la revelación única que hay de Dios. Y por esto es la solución para estos terribles problemas que afligen al hombre, el pecado y la ramificación hacia el mal. Entonces, esta epístola nos va a hablar del Evangelio como la única solución para conocer a Dios, es decir, para salir del problema en que estamos metidos,
porque los hombres rechazaron conocer a Dios. ¿Tienen alguna pregunta que hacer? ¿Tienen algo que aumentar o contradecir? Este es el tema. Bueno, creo que no hay ninguna pregunta. Entonces vamos a despedirnos. Les invitamos la próxima semana para volver a estudiar el capítulo 2, porque como el capítulo 1 y 2 no están bien grabados en el YouTube. Gracias por la atención y esperamos entonces que la próxima semana nos acompañen.